Grabar la sesión, muy buenos días. Y antes de iniciar, quería comentarles que quiero anunciarles que la próxima semana, del 5 al 9 de abril, vamos a comenzar la organización de los laboratorios, ¿sí? Para ya arrancar en la semana del 12. Em, los laboratorios, inicialmente las sesiones están los días martes, en la clave 3, 4, 5, 6, y viernes 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Para que les comiencen a avisar a sus compañeros. Probablemente la próxima semana los van a contactar los profesores de laboratorio, que es el profesor Juan Ollarse, y el ayudante sería Rosa Guíñez. Van a trabajar con cápsulas, es decir, alcanzamos a grabar los laboratorios. Entonces con los profesores lo que van a hacer es, van a tener la guía de laboratorio y va a haber una cápsula donde en esa cápsula van a poder visualizar la experiencia de laboratorio realizada, y en la propia experiencia están los datos. Entonces la idea es que a partir de la cápsula vayan tomando los datos para eh, que puedan ir desarrollando las guías, ¿de acuerdo? Y si es que las condiciones sanitarias lo permiten, en mayo o junio haríamos una sesión, digamos, extensa, donde puedan replicar de forma presencial las actividades de laboratorio, ¿de acuerdo? Comento esto porque recibí un correo de Francisco, que no sé si está aquí, no está aquí el día de hoy, preguntando precisamente por el tema de los laboratorios, porque estaba preocupado por ello, por el tema de las claves de horario y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Consultas, preguntas sobre esto. Profe, no alcancé a escuchar como la fecha de cuándo podrían estar empezando. La fecha, del 12 en adelante de abril. Ah, ya. La próxima semana es para que se organicen, porque como varios de ustedes tienen o choque de horario el día martes o les choca el viernes. Entonces ahí va que se organicen Sí. cuál de los dos días pueden ahí eh, estar con Juan o con Rosa. Rosa va a estar los días martes y Juan va a estar los días viernes. Entonces ahí tienen dos claves de horarias para poder desarrollar las actividades que están ahí programadas, ¿sí? Entonces, quienes tengan choque el martes, bueno, tienen la posibilidad del viernes, y los que tienen choque el viernes tienen la posibilidad del día martes. Y los que tienen choque martes y viernes, bueno, ahí pónganse de acuerdo con Juan o con Rosa, a ver si ellos tienen disponibilidad horaria en otro momento para poder desarrollar la actividad. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, la idea es que dejemos la próxima semana para coordinarse y ver todo tipo de temas de horario y demás. Y así ya en el aula yo ya puedo activar la pestaña del laboratorio, donde eh, poder ya arrancar con los temas de laboratorio, ¿de acuerdo? Si no me equivoco. Sí, eso. Bien, voy a proceder entonces a compartir pantalla y ya abordar las temáticas de hoy. Recuérdenle a sus compañeros, ayer tuvimos 17 personas presentes en el curso, hoy tenemos 8, para que les cuenten lo que yo les acabo de señalar con respecto a los laboratorios, para que después no ande ninguno ahí perdido con respecto al tema eh, sobre el laboratorio, ¿sí? Bien, ayer estuvimos chequeando, mirando, revisando un poquitito sobre esta idea de estado de agregación, ¿sí? Y particularmente estuvimos chequeando y discutiendo sobre precisamente qué pasa cuando cambiamos la temperatura, ¿sí? En un sistema, o cuando cambiamos el volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este simulador nos permite predecir, bueno, si
estamos en fase gaseosa. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir si aumentamos la temperatura? ¿Sí? Recuerden, el sistema está en escala de grados Kelvin. Si quieren nos pasamos a grados Celsius para así tener mayor comprensión de lo que está ocurriendo. Ahí tenemos menos 192 grados Celsius. Sí, vamos a aumentar la temperatura. Ojo que estamos simulando que ocurre con el gas neón, ¿sí? Si cambiamos de gas, ¿sí? Entonces significa que vamos a estar trabajando con, y por ejemplo trabajamos con agua a 156 grados y seguimos aumentando la temperatura del sistema. Eh, Fíjense qué pasa con los choques, ¿sí? Y qué pasa con el sistema en sí mismo. Si cambiamos de gas, ¿sí? Y volvemos a calentar el sistema, estamos hablando de oxígeno, ¿sí? Entonces cada gas eh, va a tener un movimiento, ¿sí? O va a tener una cinética específica en función de la cantidad de energía que proporcionemos al sistema, ¿sí? Y eso que se debe a que, si se fijan, cada átomo o molécula que hemos propuesto acá en el simulador, mm, básicamente va a tener eh, una cinética distinta. ¿Por qué? Porque cada átomo y cada molécula tiene a su vez una masa, ¿sí? Distinta, ¿sí? Por tanto, dentro de las variables fundamentales que hemos estado estudiando, no solamente la temperatura, ¿sí? El volumen, que en este caso el volumen está definido, por tanto no lo podemos cambiar. eh, por tanto, también la presión es una variable fundamental. Y bueno, y el tipo de sustancia, ¿sí? En este caso, si estamos hablando de agua, o de oxígeno, o de argón, o de neón, ¿sí? Eh, no solamente la temperatura va a influir en la cinética, sino que en la cantidad de sustancia que va a estar en el interior del recipiente que contiene la muestra que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Y ayer nos quedamos, ¿sí? En revisar y chequear la presión como una tercera, ¿sí? em, variable fundamental, ¿sí? Donde indicamos que la presión es la relación de una fuerza aplicada por una área determinada, ¿sí? Es decir, la fuerza que ejerce el gas en este caso, ¿sí? Las partículas, en relación, ¿sí? Por el área sobre la cual van a aplicar precisamente esta fuerza, ¿sí? Y la presión ejercida por el gas es el resultado de todas las colisiones, ¿sí? De la partícula contra la superficie que los contiene, ¿sí? Es decir, si acá volvemos al simulador, todas las partículas están chocando, ¿sí? Sobre la superficie del recipiente y por tanto están aplicando ahí una fuerza, ¿sí? Que correspondería a las colisiones que se producen con las paredes de este recipiente que contiene a dichas
a dichas moléculas, ¿sí? Y esta, digamos, fuerza, ¿sí? Perdón, esta relación de fuerza por área, conocida como fuerza, puede ser medida en el Sistema Internacional en pascales, ¿sí? Y un pascal básicamente es un kilogramo metro segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Y esto de dónde viene? Bueno, viene precisamente, si se recuerdan, cuando arrancamos la presentación de esta unidad, habíamos dicho que sobre nosotros tenemos una, entre comillas, podríamos decir una columna de 500 kilómetros, ¿sí? De gas prácticamente sobre nosotros. Y, y por tanto, esta columna, ¿sí? De gas tiene ciertos efectos en distintos fenómenos, ¿sí? Eh, y esta, digamos, esta primera aproximación a estudiar este fenómeno fue desarrollada por Evangelista Torricelli en 1643, donde en aquella época existía el problema de sacar agua desde un pozo a través de una tubería, ¿sí? Y entonces la gran pregunta de aquel entonces era por qué si yo tengo un pozo introduzco un tubo para poder extraer el agua eh, y sin ningún sistema de bombas o de por medio, el agua comienza a ascender por el tubo hasta una determinada altura, ¿sí? Entonces, lo que se preguntaba Torricelli, bueno, ¿y por qué asciende el agua, ¿sí? Por el tubo? Si debería el agua prácticamente eh, solamente quedar al nivel, por decirlo de alguna manera, del agua en la cual se encuentra en el pozo, ¿sí? Y entonces Evangelista comenzó a experimentar con distintos líquidos, pensando que a lo mejor era alguna propiedad específica de los líquidos que hacía que ascendieran estos por el tubo. Y probó, bueno, con agua, probó con distintos líquidos, hasta que llegó a probar con el único metal, ¿sí? Que se encuentra en estado líquido, ¿sí? En condiciones normales, ¿sí? Es decir, a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius. Y entonces él se percató que la columna de mercurio, ¿sí? En su experimento asciende, ¿sí? 760 miligramos de mercurio es lo que asciende, ¿sí? El mercurio por el interior de este tubo, ¿sí? Y esto, digamos, es a lo que Torricelli llamó como presión atmosférica, es decir, el aire, ¿sí? Ejerce una fuerza por un área determinada que hace que ascienda, ¿sí? El líquido por el interior del tubo, ¿sí? Y esta presión, que es definida como fuerza por área, donde fuerza, en este caso, correspondería al peso de la columna, ¿sí? Y sabemos que peso es la aceleración de gravedad por la masa, ¿sí? Y si nosotros esto mismo que está aquí lo digregamos, nosotros sabemos que la masa, ¿sí? Es la relación existente entre el volumen y la densidad, en este caso del líquido, ¿sí? En este caso sería el mercurio. Y por tanto, em, si agregamos tanto arriba como abajo la unidad de área, ¿sí? Nos queda que básicamente la presión, en este caso atmosférica, podemos calcularla a partir de qué? De la aceleración de gravedad, de la altura de la columna por la densidad del el líquido que vamos a estar utilizando, ¿sí? Entonces, a partir de aquí es que surge y nace las unidades del Sistema Internacional de Medida, en este caso el Pascal, ¿sí? Em, como unidad que equivale a un kilogramo metro segundo cuadrado, que es equivalente a un newton metro cuadrado. Pero también salen, digamos que, otras unidades parecidas, similares, equivalentes, como es por ejemplo un bar, que son básicamente 1 por 10 elevado a 5 pascales, o simplemente, conocida seguramente por ustedes, una atmósfera que equivale a 1,0
1325 por 10 elevado a 5 pascales, o también una atmósfera en honor a Evangelista Torricelli, 760 torr, ¿sí? Que es lo mismo que decir 760 miligramos de mercurio. Preguntas, dudas, consultas. Los escucho. Cuéntenme. No, profe, ninguna. ¿No hay ninguna duda? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien, Sí, entonces, profe. esta es la columna, ¿sí? A la cual yo me refiero, de 500 kilómetros, ¿sí? Desde el nivel del mar hasta, eh, digamos, la última molécula de gas que puede ser atraída hacia el centro del planeta, efecto de la gravedad, ¿sí? Entonces, a nivel del mar, la presión atmosférica va a ser de una atmósfera, ¿sí? Si ascendemos, ¿sí? A 4 millas, esto va a ser 0,5 atmósferas, es decir, la mitad. A 10 millas, esto va a ser 0,2 atmósferas, y así sucesivamente, ¿sí? Y ahora, si nos vamos debajo del nivel del mar, ¿sí? Ya no va a ser una atmósfera, sino que va a ser 2 atmósferas, 3 atmósferas, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen la posibilidad de, no sé, por los que les gusta escalar y se van al Cerro La Campana, por ejemplo, y comienzan a ascender, ¿sí? Ustedes empiezan a sentir que, no sé, esta sensación de que como que les falta el aire, por ejemplo, ¿sí? O los que practican, o los que han practicado submarinismo, ¿sí? Y han tenido la posibilidad de descender, ¿sí? Con equipo, ya sea con traje, tubo y todo lo demás, también experimentan ciertas sensaciones, ¿sí? A nivel de caja torácica. ¿Por qué? Porque en ambos tipos de situaciones, cada uno de nosotros, análogamente, ¿sí? Estoy haciendo una analogía, es decir, es como sus pulmones fueran dos globos, ¿sí? Donde ahí hay prácticamente un volumen determinado de aire. Por tanto, esa columna de aire externa, ¿sí? Va a terminar afectando, de algún modo, como lo vamos a ir viendo más adelante, eh, con lo que se encuentra al interior de nuestros cuerpos, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque como nosotros somos un sistema abierto, ¿sí? Es decir, intercambiamos materia y energía con nuestro entorno, nos afectan precisamente todas estas variables fundamentales. Nos afecta la temperatura, ¿sí? Eh, en el verano sentimos, eh, digamos que, um, y que realizamos transferencia, ¿sí? De energía con nuestro entorno. Y en el invierno también, bueno, habíamos dicho que calor es una forma de intercambio, ¿sí? Y que es prácticamente, se produce ahí una situación espontánea desde un cuerpo más caliente hacia uno más frío. Entonces, constantemente vamos a estar nosotros intercambiando energía con nuestro entorno. Y eso hace que todos los gases que estén presentes en nuestro cuerpo también tengan ahí eh, modificaciones, que son las que vamos a ir revisando y chequeando y mirando, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho que presión es fuerza por área. Las unidades de presión son el pascal, newton, eh, y que básicamente la presión que ejerce un gas sobre las paredes de un recipiente es el resultado de todas sus colisiones contra la superficie de este recipiente, ¿sí? También tenemos unidades de presión alternativa, como son el pascal, que es un newton metro cuadrado, una atmósfera, que es equivalente a 760 miligramos de mercurio o 760 torr, ¿sí? Una atmósfera es equivalente a 101,325 kilopascales, y eso es igual a 1,0
0,1325 por 10 elevado a 5 pascales. Un bar, ¿sí?, es igual a 1 por 10 elevado a 5 pascales. Y una atmósfera es igual a 1,01325 bar. ¿Sí? Ahí están todas las transformaciones habidas y por haber. ¿Sí? Entonces, veamos un pequeño ejercicio. Todos los siguientes valores son equivalentes a un litro, excepto ¿cuál? ¿Cuál de estos valores no es equivalente a un litro? La D. Ah, muy bien, exacto. ¿Sí? Ahí tenemos prácticamente 1 por 10 elevado a 6 decímetros cúbicos. ¿Sí? Todos los siguientes valores son equivalentes a 0 grados Celsius, excepto La B y la D, ¿o no? la D y la B. Muy bien. Bien, y aquí quiero conectar con lo que estábamos hablando de, para los bioquímicos, el tema de qué pasa con la presión, ¿sí? Y normalmente, hoy en día, la presión sanguínea nos puede decir muchísimas cosas. ¿Y esto por qué? Porque la presión sanguínea es lo que básicamente cuando ustedes van a emergencia es lo primero que les miden, porque tenemos que considerar que el corazón, ¿sí?, actúa como una bomba que se contrae para crear una presión e impulsar la sangre por nuestro sistema circulatorio. Durante la contracción, la presión sanguínea se denomina sistólica y es muy elevada, y cuando los músculos del corazón se relajan, la presión sanguínea, denominada diastólica, disminuye. ¿Sí? El intervalo normal para la presión sistólica, ¿sí?, es decir, cuando se impulsa la sangre, cuando se empuja, por decirlo de alguna manera, va de 100 a 120 miligramos de mercurio. Y la presión diastólica, es decir, cuando se relaja el corazón, va entre 60 y 80 miligramos de mercurio. ¿Sí? Esos son los rangos, los parámetros. ¿Sí? Lo que normalmente se expresa como la relación 100-80. ¿Sí? Ahora, estos valores son ligeramente superiores, ¿sí?, en personas mayores. ¿Sí? Entonces, cuando las presiones sanguíneas son elevadas, por ejemplo, 140-90, existe un alto riesgo de trombosis, es decir, que se rompa alguna eh, vena a nivel cerebral, ¿sí? Eso es una trombosis, o que se produzca un infarto al miocardio, ¿sí? El miocardio es también es una vena por la cual transita sangre que alimenta las propias células del corazón. Y en el otro lado, ¿sí?, quienes tengan una presión excesivamente baja hace que básicamente nuestro cerebro no reciba el oxígeno suficiente, ¿sí? Y eso también nos pueda producir mareo, desvanecimiento, ¿sí? Eh, entonces la presión sanguínea se mide con un instrumento, ¿sí?, que es el que ustedes seguramente, varios de ustedes han experimentado ya, que les colocan acá una especie de manga, ¿sí?, con un nanómetro y un sistema que les aprieta ciertamente, si ustedes sienten ahí una cierta presión sobre su brazo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es que básicamente se presiona, ¿sí?, digamos, se presiona el brazo con esta manga y dependiendo de cómo se va generando ahí el sonido, ¿sí?, se va detectando en qué medida estamos frente a el momento en que el corazón está bombeando o el corazón está, en ese sentido, relajándose. Hoy en día se ocupan equipos digitales para detectar la presión, como tensiómetro, ¿sí? Em,
Pero muchos doctores no se fían y prefieren utilizar un nanómetro, ¿sí? Y apoyándose de un estetoscopio, ¿sí? Para poder escuchar el momento en que digamos, se produce un sonido a nivel arterial, ¿sí? Tal como aparece ahí en la foto, ¿sí? Y hoy en día, bueno, hay toda una serie de medicamentos donde muchos bioquímicos o químicos industriales se han dedicado a cómo con ese tipo de medicamentos poder regular quienes de alguna manera se encuentran fuera de los parámetros normales de presión diastólica y sistólica, ¿sí? Eh, Hoy en día tenemos muchas enfermedades, ¿sí? Que gran parte de ellas son ambientales, ¿sí? Que mantienen a las personas en una constante situación de estrés, lo que les puede originar cuadros de lo que se denominan em, de constante presión alta, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y entonces tienen que estar tomando ahí un medicamento para que les regule, ¿sí? Este cuadro de estar constantemente con la presión alta. Bien, eso como conocimiento general sobre qué pasa con la presión en nuestros cuerpos. Las variables fundamentales que nos permiten estudiar básicamente los gases, podríamos centrarlas en 4 mayoritariamente, ¿sí? Aquí solamente en la imagen se mencionan 3, que son la presión, el volumen y la temperatura, donde ahí aparecen todas las leyes que están relacionadas entre sí, ¿sí? Pero acá nos falta agregar una cuarta, que, que tiene que ver con la cantidad de sustancia, ¿sí? Y esa cantidad de sustancia también está expresada en el número de moles de moléculas, ¿sí? Pero si básicamente nos reducimos a estas 3 variables fundamentales, si yo quiero estudiar, ¿sí? Un gas, y para poderlo hacer tengo que establecer eh, límites de frontera para poder estudiarlo de forma experimentalmente, necesito fijar 2 variables, ¿sí? Para poder en ese sentido estudiar. Podemos decir, ok, podemos colocar una situación de frontera en la cual tal vez queremos estudiar solamente la relación entre presión y volumen. Entonces, si yo quiero estudiar qué pasa cuando varío la presión, ¿sí? O varío el volumen, ¿sí? Bueno, tengo que aislar el sistema y decir, ok, entonces voy a trabajar a temperatura y a cantidad de sustancia estándar, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en esos 2 valores no se van a mover, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar a 25 grados Celsius y a 1 mol, por decir, ¿sí? Y lo que va a cambiar va a ser alguna de estas 2, ¿sí? Por el contrario, si quiero estudiar la relación entre el volumen y la temperatura, bueno, entonces tengo que nuevamente aislar el sistema y decir, ok, para poder trabajar la relación volumen-temperatura, entonces vamos a fijar la presión a 1 atmósfera y a 1 mol de cantidad de moléculas de gas. Y por el contrario, si quiero trabajar la relación presión-temperatura, entonces tengo que dejar el volumen constante, ¿sí? 22,4 litros, y trabajar la relación presión-temperatura, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, van a ver eh, relaciones que son directamente proporcionales como relaciones que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si es directamente proporcional, significa que si una variable aumenta, entonces la otra también aumenta,
Y si son inversamente proporcionales, significa que si una aumenta, la otra va a disminuir, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ok, pasemos entonces a revisar Profe, ahora. Sí, consulta. Consulta, profe. O sea, dependiendo de lo que nosotros queramos determinar, vamos a utilizar cada ecuación, ¿o no? O así fórmula. es. Así es. Sí. Ya. Pero yo lo que los invito es, em, lo más importante es aprender en, en este tipo de- de ejercicios o pruebas o lo que tengan que, eh, si bien es cierto, las ecuaciones están ahí. Yo invito a no aprendérselas, o sea, no a gastar la memoria en aprendérselas de memoria esto, porque en las pruebas y en los ejercicios yo siempre les pongo todas las ecuaciones allí de por medio, ¿sí? Lo que a mí me interesa que entiendan y comprendan es a identificar en la situación, ¿sí? Eh, cuáles son las variables fundamentales que van a estar ahí participando, ¿sí? En una situación uno y luego la situación 2, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir con situación uno o situación 2? Quiero decir que antes tengo unos valores de presión, de volumen, de temperatura y de cantidad de sustancia, y cuando cambio alguna de esas variables voy a tener una situación 2, ¿sí? Y entonces lo importante es que ustedes logren identificar la situación 2, ¿sí? Es decir, qué pasa eh, cuando cambio una de las variables y por tanto voy a tener una situación distinta. Y entonces, Ya. al tener una situación distinta, eh, ¿qué ley va a operar ahí? ¿Sí? Es decir, Ujú. si en una situación uno tengo una situación de presión, volumen, eh, y en una situación 2 me cambia el volumen, entonces, poder predecir eh, que la ley de Boyle de alguna manera me va a servir a mí para poder determinar ahora qué va a pasar con la presión, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Pero si en la situación 2 tanto la presión como el volumen, no ha pasado nada, sino lo que ha cambiado es la temperatura, bueno, entonces ahí ya no es la ley de Boyle, sino que es la ley de Charles. De hecho. Y si en la situación 2 no es ni el volumen ni la temperatura la que está cambiando, sino que lo que está cambiando es la presión, pero tengo el volumen constante, entonces, bueno, es la ley de Gay-Lussac lo que está ahí operando entonces. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ujú. Sí, sí, se entiende, ¿Sí? profe. Entonces, yo los invito a que todas estas ecuaciones no se las aprendan de memoria, ni hagan la gracia de hacerse ahí un tatuaje en el brazo. Bueno, el que quiera ahí, no sé, y le fascine Boyle y quiera tatuarse en el brazo, ya eso es otro tema. Pero las ecuaciones van a estar ahí, van a estar en todos los ejercicios que ustedes tengan que realizar. Lo que me interesa a mí es que ustedes aprendan a razonar cuándo opera, bajo qué condiciones opera una ecuación u otra, ¿sí? Entonces veamos la relación entre, la primera de ellas, entre presión y volumen, ¿de acuerdo? Em, Bien, entonces la relación entre presión y volumen, ¿sí? El interés por saber, ¿sí? Em, estas relaciones, em, eh, digamos, bastante antigua esta idea, ¿sí? Y también guarda mucha relación con una de las primeras, digamos, sistematizaciones de la construcción del conocimiento científico, ¿sí? Em, Estamos hablando de prácticamente el siglo XVI, ¿sí? Donde
la gente allí se cuestionaba muchísimas cosas. Y se quería también, por un lado, formalizar esta forma de pensar, esta forma de aproximarnos a la verdad, ¿sí? Recordemos que por aquel entonces aún se pensaba que eh, las, las cosas que nos rodeaban se formaban a partir de las relaciones entre el aire, la tierra, el fuego y el agua, ¿sí? Existía esta visión, am, existían estas ideas alquimistas, ¿sí? De que prácticamente todo lo que nos rodeaba era producto de la interacción entre estos cuatro, entre comillas, elementos fundamentales, ¿sí? Y, y por aquel entonces existía toda una discusión filosófica, prácticamente, sobre cómo que nos aproximábamos al concepto de verdad, ¿sí? Si lo hacíamos desde una visión netamente racionalista, es decir, gracias al poder del pensamiento y la reflexión, nos podíamos acercar a la verdad a partir de ciertas lógicas argumentativas, o nos podíamos acercar a la verdad a partir de la observación del fenómeno y la obtención de datos experimentales, y esa corriente filosófica se conoció como empirismo, donde básicamente allí Robert Boyle fue uno de los primeros, digamos, expositores de esta corriente filosófica, am, donde a partir del libro que escribe Comte, él escribe su propio texto que se titula El químico escéptico, donde en este libro él empieza, digamos, a cuestionarse y a cuestionarse esta idea de que no puede ser que todo lo que nos rodea sea simplemente la relación entre el aire, el fuego, la tierra y el agua, ¿sí? Entonces a él se le conoce como un filósofo natural, químico, físico y inventor, pero permanentemente teólogo cristiano, ¿sí? Entonces él tenía ahí toda esta, digamos, eh, diálogo interno de cómo es que podía relacionarse todas las ideas sobre la creación del universo desde una perspectiva muy teológica, eh, cristiano-religiosa, versus una aproximación un tanto distinta a, a esto, ¿sí? Y entonces, como científico, él, para formular esta primera ley, ¿sí? Empieza, bueno, a experimentar y a crear ciertos instrumentos que le permitan ciertamente entender y comprender las relaciones entre las distintas variables sobre un gas, ¿sí? Y sobre todo sobre un componente, ¿sí? Que no es accesible a la vista, ¿sí? Es decir, los sólidos los podemos ver, los podemos tocar, los líquidos también los podemos ver, los podemos tocar, pero los gases, ahí la cosa ya es un poco más distinta. Entonces imagínense en aquella época cómo poder estudiar los gases, ¿sí? Y cómo entender que estamos rodeados de gas y que este influye sobre distintos procesos físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Entonces, la ley de Boyle lo que establece es una relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura, en este sentido, es constante, ¿sí? Y entonces la temperatura, ¿sí? Constante, el volumen de un gas, ¿sí? Es inversamente proporcional, ¿sí? A la presión de dicho gas, ¿sí? Es decir, eh, si yo aumento el volumen, ¿sí? Entonces se disminuye la presión, pero si yo reduzco el volumen, ¿sí? Voy a estar aumentando la presión, ¿sí? Es decir, la causa, ¿sí? Y ojo con esto, es el volumen, ¿sí? El cambio de volumen. Y el efecto es el cambio en la presión, ¿sí? Cuidado con esto porque normalmente los textos, los libros, ¿sí? Eh, de la forma en que explican el fenómeno, la gente, perdón,
quienes estudiamos o nos tocó estudiar alguna vez este fenómeno, se nos producen ahí ciertas, digamos, choques de ideas o conflictos cognitivos. Porque aquí aparece otro concepto, que es el concepto de compresión, ¿sí? Y entonces se suele confundir la idea o la noción de compresión, ¿sí? Es decir, aplicar una presión externa sobre un contenedor que contiene un volumen determinado de gas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la jeringa, por eso que yo les pedí ayer que trataran de, con una jeringa, experimentar esta idea, ¿sí? Eh, Recuerden que la presión, ¿sí? Es la fuerza que van a ejercer las partículas cuando chocan, ¿sí? Sobre el área del volumen o el recipiente que contenga dicho gas, ¿sí? Es decir, es una situación más bien externa. Mientras que cuando yo estoy presionando desde afuera, ¿sí? Que podríamos llamarlo presión externa, y normalmente los libros dibujan una flecha sobre el émbolo, ¿sí? En este sistema, en este sistema. Y esa flecha, ¿sí? No es la presión, sino que más bien es compresión, ¿sí? Compresión. Compresión. O simplemente podríamos definirlo como una presión externa, entre comillas. Pero no es la presión propiamente a la cual nos estamos refiriendo. ¿Se entiende la idea? Profe, yo tengo una duda. Sí. Que usted recién dijo que la causa era el volumen y el efecto la presión. Y Ujú. no debería ser al revés, o sea, porque por yo meter presión, el volumen disminuye. No, porque ahí cuando tú estás diciendo eso, entonces, cuando tú dices meter presión, significa que estás comprimiendo, ¿sí? Ah, Y resulta que presión es la fuerza que va a ejercer esta particulita que está aquí cuando choque sobre esta pared. La, la, la presión va a ser el promedio de todos los choques de todas las partículas que van a estar eh, chocando contra las paredes del recipiente que contenga dicho gas, ¿sí? Eso es presión, ¿sí? Esa es la idea correcta de presión, ¿sí? Por eso es que yo digo que la presión es el efecto de la causa. ¿Y cuál es la causa? El cambio de volumen, ¿sí? Cuando tú dices metemos presión, ¿sí? Es decir, desde una lógica más bien externa al sistema, tú lo que estás haciendo estás comprimiendo, ¿sí? Yo no sé, puede ser confuso porque esto es contraintuitivo y pensar desde esa lógica te invita en ese sentido a abrir la mente, ¿sí? pero entonces, ¿qué sería si yo estoy comprimiendo? ¿Sería Es- otra cosa? claro, es otra cosa, es otra cosa, ¿sí? Mm. Estás simplemente estás empujando desde afuera, estás haciendo una... eh, está mal usada el término, ¿sí? Estás aplicando una presión, entre comillas, externa, ¿sí? Porque acá tú Sí, sí, po. al final también estás ejerciendo O una sea, estoy fuerza ejerciendo una fuerza. sobre una Sí. área, pero esto es una cuestión más bien externa, ¿sí? Esto es externo, estás comprimiendo, ¿sí? Entonces, esa sería como la expresión para decir, en este caso, estoy comprimiendo volumen. Claro, estarías comprimiendo el sistema, pero la Ya. presión está acá adentro, ¿sí? Ojo con eso. Eso es lo que yo quiero en ese sentido destacar, ¿sí? Ujú. Y es a Gracias. eso y es a eso lo que se refiere prácticamente hoy. Es decir, que el volumen va a ser inversamente proporcional, ¿sí? Y que presión por volumen te va a originar un valor constante, ¿sí? Por tanto, esa constante la podemos determinar experimentalmente en relación de qué cosa, en relación de la situación uno, ¿sí? Situación inicial, ¿sí? Entonces, al inicio, uy,
tenemos una situación de presión y de volumen, y luego vamos a tener, cuando cambio o varío, ya sea el volumen o la presión, voy a tener una situación final de presión o de volumen, ¿sí? Pero esta es inversamente proporcional a la inicial, ¿sí? Entonces, esta constante, ¿sí?, de relación entre presión y volumen, ¿sí?, nos va a determinar lo que se conoce como un proceso isotérmico, ¿sí? ¿Por qué es isotérmico? ¿Qué significa isotérmico? Iso significa que es igual, ¿sí? Y térmico hace referencia a temperatura, ¿sí? Es decir, el fenómeno ocurre a temperatura constante, por tanto se conoce termodinámicamente como proceso isotérmico. Y a una cantidad también constante de gas, ¿sí? Y entonces Boyle lo que hace es prácticamente con este aparatito, ¿sí?, es decir, con un tubo cuello cisne, lo que él ve que al aplicar un poquitito de mercurio acá, tirirín, se queda atrapada una burbuja de gas, ¿sí?, en su tubo, y él dice, ok, si esta burbuja que quedó atrapada ahí, yo la quiero medir, tengo entonces una determinada, ¿sí?, altura de la columna, ¿sí? Y entonces, si agrego más, ¿qué pasaría entonces si agrego más mercurio? ¿Sí? Es decir, si aumento la columna, ¿sí?, ¿qué pasa con el volumen? ¿Sí? ¿Y qué pasa si aumento más todavía, le echo más mercurio todavía al tubo? ¿Sí? Es decir, sigo aumentando la columna, y entonces si sigo aumentando la columna, bueno, algo está pasando con el gas que está atrapado en digamos, tuvo ensayos tipo cisne, ¿sí? Profe, ¿Sí? pero ahí, por ejemplo, en el caso mucho anterior, ya se, ya se como puso un gas ahí en específico o es Aire que nomás, pues, es aire que quedó atrapado ahí. entonces, o sea, por lo que, o sea, no sé, por eso le pregunto, Ujú. de que si uno va aumentando el mercurio, obviamente va haciéndose como una mayor presión en el gas, o sea, o que hay en las moléculas de gas, y es por, también porque el mercurio se intenta como equilibrar, así como al mismo nivel, ¿o no? Ah, cuando dices al mismo nivel, ¿a qué te refieres? Así como, por ejemplo, que estén al mismo nivel que el primer dibujo, así como que no, no sé cómo explicarlo, que como a misma altura de mercurio en los dos lados. Em, No sé cómo decírselo. a ver si entiendo. Es como que si tú dices como que si fuera una lógica de balancín, Exacto. como que se está tratando de equilibrar, dices tú. Mm, sí. Sí, podríamos verlo así, como que si estuviera tratando de, esto es como si fuera un balancín, que esto sube. Porque igual se em, está como ejerciendo una fuerza desde donde está como abierto, ¿no? Hacia abajo. o sea, porque estamos aumentando básicamente la columna de mercurio. Ujú. Que es un poco Mm, la misma idea de los nanómetros, ¿sí? Donde acá lo que se establece es que la presión del gas va a ser igual a la presión eh, que te va a dar la columna, en este caso, de mercurio, ¿sí? Entonces la presión final del gas, ¿sí?, en un nanómetro, va a ser igual a qué cosa? A la presión atmosférica y la presión que ejerce la columna, ¿sí?, de mercurio, en este caso. ¿Sí? Veamos un ejercicio, ¿sí? Dice ahí, una muestra de bromo gaseoso ocupa un volumen de 946 mililitros a una presión de 726 miligramos de mercurio. ¿Cuál será la presión del gas en miligramos de mercurio si el volumen, dice ahí,
se reduce a temperatura constante a 154 mililitros. ¿Qué hacemos acá? Cuéntame, Francisca, ¿qué harías? O sea, ¿Cuál sería tu paso número 1? mi paso número 1 sería como, bueno, anotar la fórmula y después de eso como que reemplazar los valores que me están dando en la fórmula. Ya, de acuerdo. Eso podría ser una forma de aproximación. ¿Quién tiene otra forma de aproximación? Haría lo mismo lo que dijo Francisca. ¿Sí? ¿Harías lo mismo? Bien, de acuerdo. Voy a pasar a activar la pizarra para poder trabajar con ustedes de mejor forma el ejercicio. Eh, déjenme. Bien. Bien. Entonces, Entonces, Francisca Francisca dice, vamos a vamos a tomar tomar los los datos. datos. Y Y yo siempre recomiendo, sí, sí, para estos estos casos, casos, primero primero anotar. anotar, ¿Sí? ¿sí? ¿Y ¿Y qué qué es lo que es lo que vamos a vamos a anotar? anotar? Vamos a Vamos a anotar los anotar los datos datos que que tenemos. tenemos. Se le escucha como con eco. Sí, Sí, estoy... Ay, ahora sí. Sí, sí, sí. Bien. Bien, entonces mi sugerencia siempre es partir con qué datos tenemos, ¿sí? Entonces uno simplemente dice, ok, datos, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? ¿Qué sería en este caso? Tenemos un volumen, ¿sí? Entonces siempre yo les sugiero escribir como B1, ¿sí? Y dice 946 mililitros, ¿sí? Y luego dice una presión de 726, sería presión 1, 726 miligramos de mercurio. Luego nos dice cuál es la presión, ¿sí? Es decir, esa sería la incógnita de un gas, es decir, nos están preguntando por P2, ¿sí? En miligramos de mercurio. Si el volumen ahora se reduce, ¿sí? Es decir, el volumen 2 es igual a 154 ml, ¿sí? Entonces sí, ahora, Sí. al trabajar primero los datos, podemos entonces visualizar qué información tenemos y qué información nos falta, ¿de acuerdo? Y luego, como señalaba por ahí, no sé si Gisela, aplicamos la ecuación. Entonces nosotros sabemos que la situación inicial, que es P1 en B1, va a ser igual a P2 por B2. Entonces, ¿cuál sería el paso siguiente? Da igual, para los que les sea más fácil, podemos
pasar al tiro los valores y luego a partir de la incógnita recalculamos todo, o arreglamos primero la ecuación en función de la incógnita y luego incorporamos los valores. A mí particularmente, pero es una cosa mía, ahí el que ustedes lo pueden hacer de forma libre, lo que les sea más fácil o le acomode más, puede hacerlo como le parezca mejor, pero si lo que me están preguntando básicamente es por P2, ¿sí? Entonces, lo más propio sería arreglar la ecuación antes de colocar los valores, ¿sí? Acá, si en la ecuación original la situación 2 es la incógnita, entonces simplemente arreglo la ecuación para de esta forma poder proceder a trabajar, ¿sí? Entonces ya tengo arreglada la ecuación, ¿sí? Para poder encontrar la incógnita, y entonces ahora simplemente me correspondería reemplazar los valores. Tenemos P1, que es 726 miligramos de mercurio por 946 mililitros por 154 mililitros. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago a continuación? Cuéntenme. Profe, ¿Sí? ¿las medidas siempre tienen que mantenerse en ml o hay que pasarlas a litros? Muy buena pregunta. En este caso, el ejercicio les está pidiendo el volumen la presión se las está pidiendo en miligramos de mercurio, ¿sí? Por tanto, no tenemos que hacer ninguna transformación. ¿Ah? Ya. Sin embargo, si estuviéramos trabajando ya en unidades como, por ejemplo, pascales o litros, ¿sí? De ahí ya tendríamos que pasar todo, transformar todo a atmósferas y litros, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja con Pascal o atmósfera, se ocupan litros. Lo que pasa es que va a depender de lo que estés calculando, ¿sí? Si vamos a estar trabajando con gases ideales y vamos a estar trabajando con la ecuación combinada, ¿sí? Y como ahí, cuando trabajas con la ecuación de los gases ideales, tienes una constante, y esa constante está expresada en litros, atmósferas, Kelvin, mol, entonces tienes que pasar todo a litros, atmósferas, Kelvin, mol para poder eh, eh, ¿cómo se llama esto? Prescindir de las unidades, ¿sí? Ah, ya. Pero mientras no Ok. estés trabajando con una constante, ah, trabajen en las unidades que se están presentando en el ejercicio, Ya. ¿sí? Gracias, profe. Ahora, si tú quieres, podemos pasar y hacer una transformación previa. Acá no me lo están pidiendo, ¿eh? Pero si tú quieres, podemos pasar el volumen a litros y los miligramos de mercurio a atmósfera. No, está bien. Mejor trabajar con números enteros. ¿Mm? Eh, Pero esa y era en- mi duda, profe. Es que siempre me confundo con eso. Por eso le sí, no, no, está preguntaba. bien, está bien. Pero yo insisto, si el ejercicio no les pide transformar, trabajen con las unidades que allí les aparecen. Pero si les aparece la constante de los gases entre medio, ahí sí que están obligados a transformar todo, porque si no, no va a haber manera en que prescindan de las unidades de la constante. ¿Mm? Recuerden que las constantes vienen expresadas en litro, atmósfera, Kelvin, mol, ¿sí? Por tanto, tienen que antes de hacer cualquier cosa, transformar unidades.
¿sí? Y entonces en el paso 3, antes de hacer la operación ya matemática o algebraica, tengo que prescindir de las unidades. Entonces acá tenemos ml, se nos van con ml y nos queda precisamente la unidad que andamos buscando, que es la presión del gas. El mismo ejercicio me lo pide en miligramos de mercurio. Y acá simplemente el paso ya 4 sería calcular ese valor. ¿Se lo digo? Por favor, 4.460. 4.460, ¿qué cosa? Em, miligramos de mercurio. Miligramos de mercurio, muy bien, miligramos de mercurio. Perfecto. Y ahora si yo quisiera transformar esos miligramos de mercurio, Francisca, a atmósfera, ¿qué tendría que hacer? O sea, yo pensaría en hacer una regla de 3, ¿Ya? los valores de atmósfera y lo que equivale a una atmósfera en miligramos de mercurio. Sabemos que una atmósfera, ¿cuántos miligramos de mercurio son? 760. Son 760 miligramos de mercurio. Ya, pues, y entonces ahí, ¿cómo sería la relación? Si una atmósfera son 760 miligramos de mercurio, 4.460 miligramos de mercurio, ¿cuántas atmósferas son? ¿5,8? Muy bien, 5,8 atmósferas. Bien, ¿sí? Preguntas, dudas, consultas sobre esto, sobre el ejercicio, sobre los pasos, sobre lo que hicimos, No, profe. ¿no? ¿Es claro? Sí, por el momento sí, claro. Sí, por el momento sí. Luego Sí, se por el empezará a momento. complicar. Sí, es que después cuando hay otros ejercicios que empiezan como a poner moles y cosas así, y ahí ya me empiezo a confundir. Aunque no sé si en este caso esta fórmula, pero aún así es como que me confundo. Entonces por ahora voy entendiendo todo bien. No, bien, bien. Por eso yo siempre voy paso a paso con esto porque yo sé que puede ser confuso, en algunos casos puede ser difícil. Y por eso vamos poquito a poco, ¿sí? Bien, son las 9:34. Bueno, ahí en la presentación está el ejercicio también desarrollado, resuelto, ¿sí? Y ahí para recordar, eh, solo para recordar, cuando aplicamos, ¿sí? Uy, no sé si se está viendo esto en pantalla. No, no se está viendo. No, profe. Ahora sí. Solo para recordar, ¿sí? Una buena pauta para aplicar las leyes de los gases a los ejercicios es, uno, organizar los datos en una tabla con condiciones iniciales y finales, ¿sí? Que tengo antes, que tengo después, y de esa forma mirar cuál es la variable que en la situación final me está faltando. Organizar la ecuación del gas para despejar el parámetro desconocido, sustituir los valores en la ecuación para calcular el parámetro desconocido, ¿sí? Eso sería como el 1, 2, 3 para resolver ejercicios que tengan que ver con aplicación de los gases en situaciones de diversa índole, ¿de acuerdo? Bien, chicos y chicas, 9:37, uy, ya nos pasamos, siempre nos pasamos.
Parece que nos entretenemos bastante o vamos muy lentos, no lo sé. Nos emocionamos ahí. Quedamos hasta acá. Yo les invito a que, bueno, en el aula me parece que hay ejercicios resueltos sobre gases. También pueden jugar en el simulador. Tienen ahí distintas, digamos, situaciones para poder preguntarse y cuestionarse sobre qué está pasando. Y me parece que acá en el aula, ¿sí? Tenemos acá algunos ejercicios resueltos. Sí, acá está, manual de problemas resueltos. ¿Sí? Para que chequeen, miren. Y ahí también hay una tabla con todas las ecuaciones básicas de los gases para que también las vayan chequeando, mirando y revisando. Y nada, solamente para desearles que este fin de semana puedan, bueno, conectarse y compartir con sus familias. Recuerden que seguimos en un contexto de pandemia, así que hay que evitar salir para no seguir diseminando el virus, y aprovechen, bueno, también de descansar y de compartir este fin de semana y poder de alguna manera distraerse o distenderse de la situación en la cual nos estamos encontrando. La próxima semana ya voy a tener los resultados de la prueba parcial 1 y de las tareas, y nos encontramos el próximo martes, misma hora, mismo canal. Hasta Ya, entonces, profe. y buen fin de Cuídese. semana. Que vaya bien. Chao, chao, que Ya, estén muy bien. profe, igual. Chao, profe. Ya, profe.